Abramos la Biblia en el libro de Éxodo. Nos encontramos en el capítulo número 2, donde vamos a leer la palabra del Señor para continuar con el estudio que estamos desarrollando en el libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 2, versículo número 16 en adelante. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día, Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre?, les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó: soy un extranjero en tierra extraña. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor. Hermanos, este día continuamos con nuestro estudio del libro de Éxodo. Y usted recordará que en la última ocasión estudiamos aquellas circunstancias que se dieron y que obligaron a Moisés a tener que huir de Egipto para luego esconderse de Faraón, quien ya había dictado la orden y estaba ya urdiendo el plan para poder dar muerte a Moisés. Esta era ya la segunda vez que a Moisés se le imponía una pena de muerte. La primera vez fue cuando él era un niño y el faraón había dado la orden que todo niño varón, hijo de los hebreos, debía ser arrojado al río Nilo y así ser muerto. Pero ya estudiamos las condiciones providenciales a través de las cuales Dios lo libró. Pero ahora había una segunda orden de muerte, y esta era ya más específica, dirigida a Moisés. Por eso es que él huye y se va hasta la región de Madián. En el versículo 16 que ahora hemos leído, la historia continúa diciendo que había un sacerdote de Madián, el cual tenía 7 hijas. Ya explicamos la vez anterior que Madián no era una nación propiamente dicha, sino que era un pueblo seminómada que se dedicaba al pastoreo. Y por esa razón ellos tenían que andar caminando de un lugar a otro buscando agua y buscando pasto para que sus ovejas pudieran beber. Pues esa era la manera como ellos
lograban hacerse de algunos centavos y poder vivir. Cuando aquí dice que este hombre era sacerdote de Madián, tenemos que comprender que ahí la palabra sacerdote no significa lo que normalmente nosotros entendemos por sacerdote. Porque al hablar de sacerdote, lo que entendemos es alguien que tiene un templo, un edificio, un altar donde ofrece sacrificios, que tiene sus vestiduras sacerdotales. Pero ese no era el caso de este hombre, que después se dirá que su nombre es Reuel. Más bien la función de él era como la de ser un guía espiritual de los madianitas, alguien que los orientaba y los estimulaba en aspectos que tenían que ver con su vida religiosa. Entonces era Reuel una persona que había logrado destacar por su religiosidad, por su inclinación hacia las cosas espirituales, y así es como se decía que era el sacerdote de Madián. Ahora, él tenía 7 hijas, y es curioso que la palabra no mencione que él tuviese hijos varones, sino solamente hijas. Y para colmo, eran 7 hijas, lo cual significa que él había probablemente buscado tener un hijo varón, como era la costumbre en la época, pero no había tenido éxito, y así se había llenado de 7 hijas. Usted puede ver que el relato no dice si él tenía o no tenía varones. Lo más probable era que no los tenía, porque ahí mismo dice el versículo 16 que estamos leyendo, que eran ellas las que solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Normalmente ese era un trabajo que lo hacían los hombres, los pastores. Pero si Reuel había tenido que recurrir a sus hijas, es porque, repito, lo más probable es que él no tenía hijos varones. Ahora, uno diría, ¿por qué Reuel mandaba a sus hijas si no iba él? La respuesta casi segura es que Reuel había llegado ya a una edad avanzada que no le permitía dedicarse a esta tarea, que era en realidad una tarea pesada. Y como no tenía hijos varones, no le quedaba más opción que permitir que fueran sus hijas las que se encargaran de cuidar las ovejas y llevarlas a los abrevaderos para darles de beber. Los abrevaderos, hermanos, eran como una especie de pilas de piedra bastante alargadas que tenían que ser llenadas de agua. Porque recuerde que Madián en realidad se movía todo el tiempo por el desierto que hoy en día se llama el desierto arábigo, pero que es el mismo desierto donde posteriormente se van a mover los hijos de Israel. Es decir, que Moisés ahora está en el mismo territorio y se andará moviendo con la familia de Reuel, con quien ahora se van a emparentar, porque ellos, repito, eran seminómadas, y eso les hacía andar caminando de un lado para otro. Ahora, al caminar de un lado para otro, significaba que Moisés, juntamente con la familia de Reuel y seguramente con otros madianitas, andaban peregrinando por el desierto donde años, décadas más tarde, él también habría de conducir al pueblo de Israel. Ahora, como esa área era desértica, entonces sucedía que el agua únicamente se podía obtener por medio de pozos. Pero los pozos
en esta época y en esa área no son los pozos que nosotros conocemos. Es decir, que hay un agujero en la tierra y alrededor hay un muro circular en forma de anillo, normalmente hecho de piedra, y que arriba sostiene una estructura donde hay una argolla y se coloca un lazo y el balde baja. Así son los pozos acá en el occidente, pero allí en el Medio Oriente no. Simplemente era un agujero en la tierra y el agua había que sacarla, a veces descendiendo por gradas que se hacían a esos pozos, cuando su boca era bastante amplia como para hacer eso. Pero si no se podía, porque la boca era más estrecha, entonces había que hacer descender con un lazo, un odre, que usted sabe estaban hechos de piel de animales. Lo bajaban, lo llenaban de agua, lo sacaban, y entonces esto lo colocaban en esas pilas largas de piedra, porque obviamente las ovejas no podían beber del agua a través del pozo, porque ellas no podían sacar el agua. Entonces había que sacarles el agua y colocarlo en los abrevaderos. Pero eso significa, dependiendo de la cantidad de ovejas que un pastor, o en este caso las pastoras, las hijas de Reuel, dependiendo del número de ovejas que tenían, así era la cantidad, digámoslo así, de viajes de agua que tenían que echar para poder llenar los abrevaderos y que las ovejas pudiesen beber. Entonces, era un trabajo realmente pesado, y como ya le dije, era un trabajo normalmente que los hombres lo hacían. La semana anterior vimos cómo Moisés había llegado allí, y dijimos que él no fue a ninguna de las naciones que había alrededor, porque la lógica decía que si Faraón pretendía matarlo, y para eso lo buscaba, lo primero que Faraón iba a hacer era buscarlo en las naciones vecinas, donde probablemente Moisés hubiera ido, para decirlo en términos modernos, como un refugiado político. Pero eso es lo que Moisés precisamente no quería, poder ser encontrado, y por eso es que se va al desierto, a un lugar donde Faraón jamás pensaría que él había ido. Ahora, en el desierto el agua es vital, y por eso hemos visto que Moisés llegó y se instaló al lado del pozo, donde cada día llegaban las hijas de Reuel con las ovejas, sacaban el agua, llenaban los abrevaderos, las ovejas bebían, y cuando ya las ovejas se habían saciado, la llevaban de regreso a casa de su padre. Ahora, ahí se daba un problema, y dice el versículo 17 que había pastores madianitas también, pero estos eran hombres. Dice, los pastores llegaban y las echaban de ahí. O sea, así simplemente porque ellas eran mujeres y ellos eran hombres. Obviamente ellos tenían mayor fuerza física que ellas. Entonces, aunque ellas eran las que llegaban antes, cuando los hombres, los pastores llegaban, entonces ellos simplemente utilizaban la fuerza, y entonces les decía, vaya pues saliendo de acá, y las echaban. Así dice el versículo 17, las echaban de ahí. Y entonces estas muchachas, ¿qué podían hacer? Ellas no se podían poner a pelear contra los hombres, porque entonces iban a salir mal. Y no les quedaba ahí más remedio que esperar a que cada uno de los pastores fuera dando de beber a su respectivo rebaño, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y hasta que ya todos los hombres habían dado de beber a sus ovejas y se iban, entonces era cuando ellas podían llegar, sacar el agua y dar de beber a las ovejas de su padre. Esto hacía que ellas tuvieran que esperar mucho tiempo, y como lo vamos a ver después, o usted ya lo habrá notado,
en la pregunta que su padre les hace: ¿por qué vinieron tan temprano ahora? Él se sorprende porque lo usual era que las muchachas llegaban tarde. Y llegaban tarde porque les tocaba forzosamente esperar a que fuera los hombres quienes terminaran. Entonces Reuel, por su parte, también no podía hacer mayor cosa en contra de estos pastores, porque él era ya un hombre anciano y no podía hacer frente a hombres que estaban en su plena juventud y también en toda su fortaleza física. Ahora, probablemente Moisés había observado que esta situación se repetía día a día, y quizás las primeras veces usted puede ver que ahí no dice cuánto tiempo había pasado. Simplemente en el versículo 17 se nos dice: un día Moisés intervino. Pero ¿qué día? ¿O cuántos días después de él haber llegado al lugar? No lo dice, no lo sabemos, pero probablemente, y lo más seguro era que no habían pasado muchos días. Porque, como lo dijimos la vez anterior, Moisés era un hombre que había despertado una sensibilidad hacia las personas maltratadas, hacia las personas que sufrían injusticia. Por esa sensibilidad es que él había dejado el trono, el apellido, las riquezas de Egipto para ir y convivir con su pueblo, los cuales eran esclavos. Ya explicamos eso en una ocasión anterior. Pero era porque Moisés no podía permanecer insensible o indiferente ante las injusticias que veía a su alrededor. Precisamente porque Moisés tenía sensibilidad, es que se había convertido en un peligro para Faraón. Si Moisés simplemente hubiera decidido irse a vivir con sus hermanos, el Faraón hubiera pensado: bueno, qué raro, ¿no? Extraño comportamiento, quizá se volvió loco, y hasta ahí lo hubiera dejado. Pero el problema era que no era solo que Moisés se había ido a vivir con sus hermanos. La cuestión era mucho más profunda, y era que Moisés se había ido con sus hermanos porque quería libertarlos. Y él había comenzado ya a accionar cuando le dio muerte al egipcio, y lo hizo porque él era sensible a la injusticia. Y él no pudo soportar ver el maltrato que el egipcio le estaba dando a un hebreo, y por eso Moisés intervino y lo mató. Claro, Moisés ahora tendrá que aprender que hay otras maneras como las cosas se pueden hacer, y no necesariamente reaccionando de una manera impulsiva o llevado por sus instintos, como le sucedió en Egipto. Pero ahora él ahí está de nuevo, y de nuevo ahí hay un caso de injusticia, un caso de maltrato, y es una injusticia que se le está haciendo a estas muchachas por el simple hecho que son mujeres y que no tienen quien las defienda. Por eso le digo, es casi seguro que Reuel no tenía hijos, no habían varones, no había hombres en su casa, solo eran sus hijas y su esposa. Pero ¿qué podían hacer ellos? Estaban indefensos. Siempre la injusticia surge cuando una persona tiene más fuerza, que puede ser económica, puede ser física, puede ser política, y utiliza esa fuerza para maltratar a quienes no tienen manera de defenderse y que por lo tanto están expuestos, están vulnerables. Esa era la injusticia en Egipto, pero esa era también la injusticia que se estaba dando con estas muchachas pastoras.
Pero también ese modelo, esa relación del fuerte hacia el débil para aprovecharse de él, es la base de todas las injusticias de hoy o de hace ya más de 4000 años que sucedieron los acontecimientos que acá estamos estudiando. La injusticia en sus múltiples formas, en lo esencial, siempre consiste en el abuso del que es más fuerte sobre el que es más débil o más vulnerable. Pero Moisés se cansó. Él no podía estar solamente de espectador. Esa es la gran cualidad que Moisés tenía. Y por eso yo le dije la vez anterior que aunque Moisés salió de Egipto, él no había abandonado sus ideales de justicia, de libertad para su pueblo, y lo está demostrando acá. Porque él, al ver eso, él podría haber dicho: bueno, yo ya en una ocasión traté de luchar contra la injusticia y aquellos a quienes yo quise ayudar son los que me rechazaron. Porque eso es lo que pasó. Entonces él decía: yo no me voy a meter, hay que vean estas jóvenes cómo salen, que otro venga y les ayude. Pero Moisés no era la clase de persona que puede permanecer indiferente ante el maltrato que veía a su alrededor. Quiera Dios que también nosotros, como Moisés, no seamos indiferentes ante el dolor de los débiles y ante el sufrimiento y la injusticia que muchas personas padecen a nuestro alrededor, sino que podamos ser como Moisés, en primer lugar, sensibles. Solo el hecho de tener sensibilidad ya nos va a poner en problemas, porque eso fue lo que puso en problemas a Moisés ante el poder del faraón. Porque el faraón se sintió desafiado por un hombre que simplemente no podía estarse de brazos cruzados ante la injusticia. Pero digo, no solamente que seamos sensibles, sino que hagamos lo que esté a nuestro alcance para resolver esas situaciones que se están dando. Esa es otra gran enseñanza que tenemos acá. Y es que usted sabe que Moisés tenía un sueño mucho más grande, un sueño de liberación mucho más grande, y era libertar a sus hermanos los hebreos, libertarlos de la esclavitud en Egipto. Y eso fue aquello por lo cual él se esforzó, pero fue rechazado por los mismos a quienes él quería libertar. Pero ahora el caso es mucho más pequeño. Es decir, es una cosa mucho más sencilla. Es simplemente que unos matones están aprovechándose de unas jóvenes pastoras, y que porque ellos son hombres y son más fuertes, simplemente las dejan a ellas esperando hasta que a ellos les dé la gana, para que puedan sacar el agua y dar de beber a sus ovejas. Es decir, que no eran muy caballerosos, ¿verdad? No eran muy sensibles hacia las personas. Al contrario, se aprovechaban de ellas. Entonces, esta era una injusticia. Si uno la compara con la injusticia que vivían los israelitas, que llevaba ya bastantes años con esta situación que probablemente se daba allí donde de manera temporal los madianitas estaban viviendo, y solo eran 7 muchachas las afectadas. Pero Moisés no se pone a pensar: no, mis sueños de liberación son más grandes. Yo pienso en naciones, yo pienso en países, yo no pienso en una familia. Pero sabe, quien realmente
busca el bien del prójimo y quien realmente quiere luchar contra la injusticia, está bien que tenga grandes sueños, pero no debe detenerse, porque los grandes sueños a veces queda fuera de las posibilidades el realizarlos. Entonces, si tú no puedes lograr la justicia que quisieras, entonces procura aquella justicia que puedes lograr. Si a uno le preguntan que si estuviera dentro de nuestras posibilidades eliminar la injusticia, ¿cuánta injusticia quisiéramos eliminar? Creo que todos diríamos de inmediato, eliminaríamos toda injusticia. Pero eso es algo muy ambicioso. Probablemente no podamos eliminar toda la injusticia, quizá ni siquiera del país, pero algo de injusticia podremos remediar, y aunque sea una cosa muy pequeña, no rehuyamos de ella. Y es lo que Moisés hace. Él interviene y continúa en el versículo 17. Un día finalmente Moisés se cansó y dice, intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. El relato no cuenta qué fue exactamente lo que pasó, y más bien queda como a imaginación de uno, ¿no? Pero no cuesta mucho imaginarse qué fue lo que pasó, ¿no? Lo que hizo Moisés es que intervino, dice ahí, en favor de ellas y las puso a salvo de los pastores. ¿Cómo lo logró? No dice, pero usted imagínese. Pero después de haber puesto en su lugar a los pastores, dice que él mismo comenzó a dar de beber a sus ovejas, a las ovejas de ellas. Porque él podría haber dicho, bueno, muchachas, ya puse a los pastores en su lugar, así que adelante, ustedes tienen el primer lugar, saquen agua para sus ovejas. Pero no hace eso, sino que él comienza a hacer lo que los pastores deberían haber hecho, y deberían haber hecho cada día. Porque el que busca hacer justicia no solamente busca ver la manera de neutralizar a quien produce la opresión, sino que él hace aquello que los otros han dejado de hacer. Porque lo más fácil que hay en la vida es que uno pueda decir tal cosa, o esto no está bien, señalar, criticar, y a veces la gente ni informada está, critica y señala en base a chismes y chambres, o a veces cosas de su corazón, pero se limitan a eso y no hacen lo que quieren corregir. Por eso es que Moisés no se detiene en detener el abuso de los pastores, sino que él se pone a sacar el agua y a dar de beber a aquellas ovejas. Dice el versículo 18: cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, este les preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Eso es lo que yo le decía, ¿no? Que lo normal era que llegaran tardísimo las muchachas, porque tenían que esperar hasta que aquellos pastores abusadores les diera la gana dejarles a ellas, y era cuando ellos ya habían salido con sus ovejas. Pero esta vez llegan bien temprano. Entonces Reuel se sorprende y les dice, ¿por qué volvieron tan temprano? Y en el versículo 19 ellas le responden. Pero note, al leer lo que ellas responden, uno puede percibir el regocijo y la emoción que ellas experimentan. Leámoslo y siéntalo usted. Dice, porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron, hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. Entonces, usted puede darse cuenta
cómo ellas estaban emocionadas, contentas, porque siempre que una persona que ha estado sufriendo maltrato es ayudada, esa persona se regocija, esa persona se emociona, se goza. Y eso es lo que ahora estaba sucediendo con estas muchachas. Ahora, antes de seguir adelante, quiero llamar su atención a algo. Y es que en el versículo 18 dice que las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre. Fíjese que el padre de estas muchachas, que se va a convertir en el suegro de Moisés, en la Biblia se menciona solamente en 4 ocasiones. Pero aunque solo se menciona en 4 ocasiones, recibe 3 nombres diferentes. Es decir, que casi en cada pasaje este personaje recibe un nombre diferente. Aquí usted puede ver que recibe el nombre de Reuel, pero nosotros lo conocemos más con el nombre de Jetro. Pero en Jueces se va a hablar de nuevo de él y ahí se le da el nombre de Hobab. Y siempre ha sido una complicación para los estudiosos de la Biblia y para los predicadores explicar en realidad cuál era el verdadero nombre del suegro de Moisés. Porque digo, se menciona tan pocas veces y se dan 3 nombres diferentes para él, y nombres que son bien dispares. Es decir, que no puede decirse que Reuel en un idioma significaba lo mismo que significaba Jetro en otro, porque los significados son totalmente diferentes. Y lo peor es que todos los nombres son de origen semita. Es decir, que uno no puede decir que tenía un nombre bajo determinado idioma y otro nombre bajo otro idioma. Ahí es donde los predicadores hacen malabares, y algunos, así seriamente le digo, lo que dicen es que el suegro de Moisés no siempre fue el suegro de Moisés, sino que en un momento fue suegro, pero en otro momento fue cuñado de Moisés. Explicaciones como esa, que uno dice, bueno, pero si era suegro no podía ser cuñado, y si era cuñado no podía ser suegro, porque las relaciones sanguíneas excluyen una posibilidad si se toma la otra. Pero realmente esto lo que nos está enseñando es que el libro de Éxodo, como lo dijimos en la introducción, fue redactado por personas que recogieron las tradiciones diversas que habían acerca de la vida de Moisés y trataron de sintetizarlas. Pero en torno al nombre del suegro de Moisés, uno puede notar que había por lo menos 3 tradiciones diferentes, y cada una le daba un nombre distinto. Pero estas tradiciones, cada una tenía tal fuerza que los redactores no pudieron los 3 nombres reducirlo a uno, y por eso es que dejaron los 3 nombres. Entonces, habían varias tradiciones que relataban la misma historia, pero cada relato utilizaba un nombre diferente para el suegro de Moisés. Pero cada uno de esos relatos tenía tal fortaleza, tenía tal aceptación entre la gente, que no podía anular a otro, y por eso es que quedaron los 3 nombres. Ahora, siguiendo con el estudio, en el versículo 19, cuando les pregunta Reuel o Jetro o Hobab a sus hijas, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Note la curiosa respuesta de ellas. Le dijeron, porque un egipcio nos libró de los pastores. Pero la pregunta sería esta: ¿quién las había librado era un egipcio? No, no lo era. Era Moisés, y Moisés era un hebreo. Pero ¿por qué ellas dijeron un egipcio? Porque indudablemente Moisés tenía poco tiempo de haber llegado a la región de Madián, y Moisés
se vestía como egipcio, tenía la apariencia de un egipcio, hablaba como egipcio. Entonces cuando las muchachas lo vieron, dijeron, bueno, este es un egipcio. Moisés tuvo que aprender la lengua de Madián. Y por eso es que algunos estudiosos de la Biblia piensan que más adelante en el capítulo 3, cuando Moisés dice que él tiene dificultades para hablar, no era tanto que Moisés tuviera un problema fonético, es decir, un problema vocal, que él tartamudeara o algo así, como se ha dicho, sino que más bien era que Moisés tenía dificultades para expresarse en la lengua de Madián, porque casi su lengua materna era el egipcio, donde fue educado por 40 años. Y él manejaba la lengua de los hebreos porque había vivido un corto periodo con su madre. Entonces, como todas las señales mostraban que él era un egipcio, entonces las muchachas le dijeron a su padre, un egipcio fue el que nos libró de los pastores. Es decir, Reuel estaba enterado del problema que sus hijas se enfrentaban día a día. Pero hoy sucede que hay un egipcio que les ha ayudado. Pero eso nos habla, hermanos, de una gran verdad. Y es que Moisés, aunque él había renunciado a ser llamado hijo de la hija de Faraón, y aunque había renunciado al palacio y había renunciado a las riquezas de los egipcios, sin embargo, él no podía desprenderse de su doble identidad, porque él era hebreo, pero también tenía la identidad de egipcio, porque había sido educado, formado por 40 años como un egipcio, y por eso se vestía como egipcio, hablaba egipcio. Pero fíjese que no solamente es una cuestión de confusión de identidad étnica, sino que es una cuestión de confusión de papeles, de roles. ¿Por qué razón? Porque el egipcio era el fuerte, el egipcio era el opresor, el egipcio era el injusto, y el hebreo, por el contrario, era el débil, era el oprimido, y era el que recibía la injusticia. Si solamente hubiera sido que confundían su nacionalidad, quizá no hubiera sido un problema para Moisés. Pero el problema era que le confundían su rol. Porque cuando ellas dijeron, un egipcio nos libertó, pero ¿a qué están haciendo referencia a ella? Que los egipcios eran la potencia mundial que había en esa época. Es decir, era el fuerte, el poderoso. Y ellas decían, realmente nos liberó un egipcio, porque el referente era que el egipcio era el que tenía el poder y la fuerza. Pero no era egipcio, era un hebreo. Entonces, están confundiendo a Moisés, quien ha decidido estar con los esclavizados y con los oprimidos, pero que lo siguen viendo como el opresor y el esclavizador. Es lo mismo lo que sucedió con el hebreo. Los hebreos que peleaban entre ellos al día siguiente que Moisés había matado al egipcio. Moisés llegó y le dijo, oiga, ¿y ustedes por qué están peleando entre ustedes? Si ustedes son hermanos, son del mismo pueblo, ¿por qué se pelean? Y se recuerda la respuesta que le dio el hebreo que había originado el pleito. Le digo, oye, ¿y a ti quién te puso por juez y príncipe de nosotros? Pero recuerde, dice de nosotros, es decir, no lo toman como que si fuera de ellos, porque lo están viendo como egipcio.
Pero luego viene la pregunta más grave, y es cuando le dice: ¿o piensas matarme así como mataste al egipcio? Pero cuando él le dice: o me vas a matar, entonces le está diciendo, bueno, ya le dijo a Moisés: tú no eres de nosotros, tú eres egipcio, y los egipcios nos matan, los egipcios nos esclavizan. Entonces me vas a matar porque tú eres un mata hebreos y yo soy un hebreo. Me vas a matar como mataste al egipcio. Y ya explicamos que un egipcio matar a otro egipcio no era un problema, principalmente si quien lo mataba era el hijo de la hija de Faraón. Esa no fue la razón de la molestia de Faraón. La molestia de Faraón, lo dijimos, es que Moisés estaba haciendo un intento de liberación. Y por eso el Faraón dijo: no, esto no se puede permitir. Y dijo: hay que matar a Moisés. Pero también explicamos que no lo podía hacer abiertamente, tenía que hacer un plan, y lo hizo. Y Moisés se enteró de ese plan y por eso huyó. ¿Por qué lo rechazaron sus hermanos? Porque no lo vieron como hebreo, lo vieron como egipcio, y por lo tanto como el que usa la fuerza para matar al débil, o lastimarlo o maltratarlo. Lo vieron como el opresor, no como el libertador. E igual lo están viendo ahora las muchachas. Es un egipcio y no era egipcio. Entonces Moisés tiene que luchar con esa doble identidad, y esa lucha es la que le va a tomar los siguientes 40 años. ¿Por qué le va a costar tanto? Porque él tiene que aprender una verdad, y es que la liberación no llega por la fuerza, que es lo que él ha estado usando. La usó en Egipto con el egipcio, la usó ahora acá, aunque repito, no hay un relato qué pasó exactamente, pero le digo, no nos cuesta imaginarnos qué fue lo que Moisés hizo. No digo que mató a los madianitas, pero su buena les dio, ¿verdad? Porque con palabras no iban a entender ellos. Pero él ha aprendido a usar la fuerza. Es decir, está utilizando el lenguaje y la metodología del poderoso, del opresor. No se da cuenta Moisés que él se ha convertido en otro egipcio al utilizar los métodos del egipcio. Entonces tiene que llegar a aprender el método de Dios. Porque en el siguiente capítulo, que ya vamos llegando a él, donde Dios lo va a llamar, Dios le dice: mira, le dice Dios, yo voy a sacar a mi pueblo con brazo fuerte, lo cual significa con mi poder. Pero dice: yo, no es la fuerza del opresor, es la fuerza del Dios que aquí en Éxodo se va a revelar como el libertador. Entonces, como lo dice, lo diría siglos después Zacarías: no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Porque si nosotros utilizamos la fuerza, nos hacemos igual que los que ya la usan. Por eso yo le decía la vez anterior que cuando la gente en nuestro país pierde la paciencia y ven tanta delincuencia, tanto asesinato, vienen y dicen: deberían matarlos a todos. Pero cuando dicen deberían, ¿quién debería hacerlo? Bueno, pues el gobierno. O sea que si ellos estuvieran en el gobierno, eso es lo que harían. Y lo harían. Lo harían. Hace una semana yo vi una entrevista increíble en un canal de televisión. Y digo increíble porque el hombre que estaba siendo entrevistado, que dijo su nombre, pero no me acuerdo, pero él decía que su propuesta era formar grupos de exterminio en el país. Y así lo estaba diciendo claramente. Y el periodista no le creía. Dice: pero usted está hablando de matar a la gente. Sí.
hay que hacer grupos de exterminio y tienen que ser clandestinos para que así maten sin problema, porque al ser clandestinos no se les va a poder juzgar. Increíble, pero él no se da cuenta que cuando está recetando eso, ya es igual que lo que quiere combatir. Ya se hizo igual. Queriendo ser hebreo, se hizo egipcio. Y esa es la lucha que todos llevamos, hermanos. Todos dentro de nosotros llevamos un egipcio. Y las hermanas una egipcia también, que siempre nos está llamando a que hagamos las cosas como los egipcios lo hacen. Pero ahí es donde nosotros debemos ser transformados. Y nuestra transformación comienza por una liberación. Este es el punto, hermanos. Antes de libertar a otros, tenemos que libertarnos nosotros de nosotros mismos. Porque de otra manera nos convertiremos en otros opresores y en otros hacedores de injusticia. Voy a terminar con esto. Fíjese que es interesante que Moisés está viviendo en estos 40 años exactamente lo mismo que Israel va a vivir después. ¿Por qué? Porque Moisés en Egipto es amenazado a muerte. Moisés sale de Egipto y se va al desierto, donde anda nómada con la familia de Reuel por 40 años, hasta que se encuentra con Dios en el Sinaí. Pero ese itinerario que le acabo de decir en Moisés, amenaza de muerte en Egipto, salida de Egipto, peregrinaje 40 años en el desierto, hasta encontrarse con Dios en Sinaí, es exactamente lo mismo que Israel va a vivir. Israel en Egipto, amenazado a muerte, sale de Egipto en el Éxodo a peregrinar 40 años en el desierto hasta encontrarse con Dios en el Sinaí. ¿Qué significa eso? Que antes que fuera el éxodo de Israel, fue el éxodo de Moisés. Antes de la liberación de Israel de los egipcios, fue la liberación de Moisés del egipcio que llevaba dentro de sí y con el cual toda la gente lo identificaba. Él quería que lo vieran como hebreo, y sus hermanos le dijeron: tú no eres de nosotros. ¿Quién te puso sobre nosotros? Tú no eres de nosotros, o me vas a matar como hacen los egipcios. Y aquí el viejito Reuel pregunta: ¿por qué vinieron temprano? Porque un egipcio nos ayudó. No lo podían ver de otra manera, porque está actuando, pensando y utilizando métodos de egipcio. Este es el éxodo de Moisés, que por causa de tiempo ya no vamos a continuar, pero aquí lo vamos a dejar. Pero yo creo que la lección está clara, ¿verdad, hermanos? Y es que nosotros debemos libertarnos de nuestros egipcios que llevamos en nuestro corazón, lo cual es un proceso. Pero en la medida que usted hace todo el bien, quizás no todo el bien que quisiera, pero por lo menos el bien que puede, hágalo. Y ese es un proceso que al cambiar las cosas que le rodean, usted se está cambiando a usted mismo. Yo quiero invitar a aquellos amigos o amigas que todavía no conocen al Señor Jesús, pero usted ha escuchado el día de hoy la palabra de Dios, y al escucharla usted se da cuenta que todos necesitamos libertarnos
de, de nosotros mismos y que no podemos pensar como piensa el mundo. No podemos adoptar el recurso de la fuerza, porque entonces nos volvemos igual que lo que queremos combatir y nos anulamos a nosotros mismos. Tal vez usted ha querido por la fuerza resolver algunas cuestiones en su familia, en su vecindario o en su trabajo, sin darse cuenta que cuando recurre a la fuerza, automáticamente, inmediatamente, se convierte en aquello que quiere remediar. Pero hay un camino mejor, y es que Moisés inició su proceso y no se completó hasta que él se encontró con Dios. También ahora el Señor quiere encontrarse con usted. Por eso yo quiero invitar, si hay alguna persona que por primera vez necesita recibir a Jesús como su Salvador y encontrarse con Él, le voy a rogar que por favor en el lugar donde está nos indique su deseo poniéndose en pie. Póngase en pie si usted desea recibir al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted. Hoy es su oportunidad. Cualquier amigo, amiga que necesita venir para creer en el Hijo de Dios, hoy puede recibirle como Salvador. ¿Hay alguna persona que lo hace? Póngase en pie. Solo le voy a rogar que lo haga rápidamente porque seré muy breve en el llamado, pero no lo deje pasar. Aprovéchelo el día de hoy. Póngase en pie si usted necesita creer en Jesús y vamos a orar por usted. Si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse, también hoy es su oportunidad. Puede venir, yo le invito para que arregle cuentas con el Señor. Muy bien, aquí hay una persona que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. Allá atrás hay otra persona que también viene, Dios le bendiga. Alguien más que necesita venir al Señor, puede ponerse en pie, ya sea que es primera vez que lo hace o si es que se quiere reconciliar. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más? Puede pasar. ¿Alguna otra persona? Vamos a hacer la oración, hago la última invitación. ¿Hay alguien más que necesita venir por primera vez o reconciliarse con el Señor? Póngase en pie y aproveche este último llamado. A usted que nos ve por televisión también le invito para que abra su corazón a Jesús. Ahí en el lugar donde se encuentra, únase con nosotros en esta oración. Padre, te damos las gracias por tu bondad infinita y porque tú eres un Dios justo, un Dios de verdad. Te presentamos estas personas que aquí se entregan a ti, como también aquellos que lo están haciendo a través de las emisoras de radio, a través de la televisión. Dale, Señor, una vida nueva y ayúdanos a cada uno de nosotros para que podamos ser sensibles al dolor y que no solamente hay en nosotros sensibilidad, sino la disposición de remediar aquello que esté a nuestro alcance. Señor, que no nos quedemos de brazos cruzados, sino como tú que te levantas poderoso y glorioso para ejecutar tus grandes obras libertadoras.
también nosotros, Señor, podamos ser hijos que te honren al reproducir tu deseo y tu corazón en medio de este mundo donde hay tanto dolor, donde hay tanto fuerte que maltrata al débil. Pero que tú nos llamas, Señor, como llamaste a Moisés a esa alta vocación, para hacer una obra de verdad y de justicia. Danos, Señor, la fe para hacerlo. Danos la espiritualidad para que nuestras armas no sean carnales, humanas, sino que sean las armas de la verdad, del amor y de la justicia, poderosas en Dios. En tus manos nos entregamos, por Jesús nuestro Salvador. Amén.